Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta el 31 de agosto se extiende la alerta sanitaria por COVID-19 que permite el teletrabajo de forma parcial o completa, dependiendo de las necesidades y acuerdos entre las empresas y los trabajadores. Esto también aplica para mujeres embarazadas, trabajadores que tengan a su cuidado niños y niñas menores de 12 años y personas con discapacidad. ¿Qué va a pasar con todos ellos luego de esa fecha? ¿Deben volver a la oficina? Para resolver nuestras dudas, tenemos en pantalla a la abogada diplomada en Derecho Laboral y Familiar, Paola Merchak. Bienvenida, Paola, y muchas gracias por conversar con las regiones del país. Súper, no, muchas gracias a usted, un gusto estar por acá. Paola, antes de comenzar en terreno firme, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti para que las regiones sepan un poco sobre Paola Merchak. Yo tengo entendida que eres abogada familiar, que también escribiste un libro y que tienes harta presencia en redes sociales. Cuéntanos un poquito. La verdad de las cosas es que efectivamente soy abogada, también soy mediadora familiar. Fundé un estudio jurídico que se especializa específicamente en la protección a la maternidad desde un punto de vista laboral y también desde un punto de vista familiar. Ya representamos causa a lo largo de todo Chile, tenemos abogados en todo Chile y además de eso efectivamente escribí un libro con la editorial Zigzag que es un poquitito un resumen de lo que yo hago. Yo me dedico a divulgar todo lo que son los derechos, las leyes a través de mi cuenta de Instagram, que es @mamajurídica, en donde explico todas estas cosas legales que son medias difíciles de comprender muchas veces en un idioma o en un lenguaje mucho más coloquial, mucho más cercano. El Ministerio de Salud, apenas comenzó la pandemia, decretó alerta sanitaria, que en el fondo es por todo este boom de enfermedades respiratorias que hubo en todo el país. ¿Qué significa este decreto y en qué consistía? La verdad de las cosas es que a propósito de lo que pasó con el COVID, después con el tema de la viruela del mono, se decretó justamente el estado de alerta sanitaria, seguido de lo que fue anteriormente un estado de catástrofe. Ya finalmente estos diversos estados permiten que obviamente el gobierno, a través de los ministerios, tomen decisiones particulares que no podrían tomar o realizar modificaciones si es que no nos encontramos con un estado de emergencia probablemente tal como lo es la alerta sanitaria. Y justamente producto de esta declaración, que ya venimos con alerta sanitaria hace mucho tiempo, y la actual dura hasta el 31 de agosto, quedan poquititos días. A propósito de esto, fue que se comenzó a legislar, empezaron a salir leyes que estaban ligadas a la vigencia de esta alerta sanitaria, como por ejemplo el caso de las leyes justamente de teletrabajo que tenemos vigentes actualmente. Ahora se supone que el Ministerio de Salud lo fue expandiendo, extendiendo durante el tiempo, pero se termina el 31 de agosto. ¿Qué significa que se termine esta medida? Efectivamente, la verdad es que esta alerta sanitaria se ha extendido y se ha ampliado bastantes veces y la última vez justamente fue hasta esta fecha límite 31 de agosto. Ya no tenemos claridad aún si es que esta alerta sanitaria se va a volver a extender, eso depende completamente del gobierno, de la situación sanitaria también, etcétera, pero la verdad es que tiene implicancias bastante negativas, sobre todo para las labores de cuidado. Ya actualmente tenemos 3 leyes de teletrabajo por motivos de cuidado, 2 de ellas y una otorga teletrabajo a las mujeres embarazadas, siempre y cuando en estas 3 leyes las funciones de los trabajadores o trabajadoras sean compatibles con el teletrabajo, o sea, se puedan realizar desde las casas de manera telemática. Estas leyes, como mencionaba, son por motivos de cuidado, ya que quiere decir que si cumplimos con este requisito de trabajar desde casa, realizar nuestras labores desde casa, lo podemos hacer mientras dure la alerta sanitaria. Ya, el hecho de que acabe la alerta sanitaria deja de inmediato sin vigencia estas leyes de teletrabajo, lo que querría decir que inmediatamente, en el caso de que los empleadores así lo requirieran, podrían solicitar el retorno presencial a las dependencias de cada empresa o lugar de trabajo. Ya en la actualidad también, como para agregar un poco, se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso que busca el teletrabajo permanente, que no esté ligado a una alerta sanitaria por motivos de cuidado. Ya finalmente hasta que nuestros hijos tengan 14 años de edad, se podría solicitar este teletrabajo, pero esto es solamente un proyecto, esto no está vigente hoy en día y habría que ver cómo avanza de manera legislativa. Igual es súper complicado lo que tú dices porque eso quiere decir que mucha gente, ya sean embarazadas, que tienen niños bajo su cuidado o adultos mayores, van a tener que volver a trabajar a las oficinas. ¿Eso es obligatorio o tienen algún plazo para volver o pueden conversar con su empleador? ¿Cómo es?
Mira, la verdad de las cosas es que cuando hablamos de trabajo en el derecho laboral, siempre todo queda sujeto a un común acuerdo con el empleador. Pese a que las leyes de teletrabajo pierdan su vigencia, el teletrabajo siempre es conversable. Tenemos que entender que el teletrabajo no nació a propósito de la pandemia. Nuestro Código del Trabajo ya lo regulaba hace mucho tiempo atrás, solamente que era inutilizado prácticamente, no se sabía sus beneficios, y ahora, claro, por la pandemia ya es algo bastante común. Entonces eso puede ser completamente conversado con cada empleador. Las leyes de teletrabajo no establecen un plan de retorno, por lo tanto no se refiere en ningún caso a cómo lo vamos a hacer en la práctica una vez terminada la alerta sanitaria. Ya, por eso aquí hay que ver directamente, va a depender de cada empleador. Y claro, si nos piden el retorno, tendríamos que retornar si es que en nuestro contrato de trabajo se especifican que nuestras labores son presenciales. Porque mucho ojo ahí también, hay casos y tengo muchas clientas que tienen el artículo 22, por ejemplo, que están exentas de jornada y la verdad de las cosas pueden seguir trabajando desde su casa. En esos casos solamente se requiere su presencia para reuniones o para gestiones que ameriten efectivamente la presencialidad. ¿Ya? Entonces tendríamos que ver la naturaleza y el tenor de cada contrato y obviamente evaluar un posible común acuerdo con el empleador para efectuar un retorno más seguro y más pacífico. ¿Y qué pasa con la gente que tiene niños y adultos bajo su cuidado? ¿Pueden acceder a algún otro beneficio? Luego de la alerta sanitaria, no. Ya la única ley en el fondo que podrían acceder es en cuanto a la flexibilidad laboral, que fue esta ley que entró en vigencia hace poco, que es la ley de las 40 horas, pero eso no se puede solicitar o acceder ahora, sino que comienza a entrar en vigencia probablemente tal para poder acceder a esta flexibilidad luego de un año desde que se promulgó la ley, ya que fue a eso de mayo de este año. Entonces, aún no estaría vigente. En este caso, claro, existe una tanda horaria que en el caso de las personas que están al cuidado de niños, personas adultos mayores, personas con cierta discapacidad, pueden mover su horario en una hora al principio, otra hora al final, etcétera, pero actualmente no existe ese beneficio. ¿Ya? Entonces, claro, eso es lo preocupante, la crisis de cuidado que se va a producir. Como te decía, o sea, mi pega y en lo que yo me especializo es la protección a la maternidad y veo y me toca vivir como muchas mujeres tienen que renunciar a sus trabajos o directamente postergar su vida profesional por las labores de cuidado. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que el sueldo que reciben en un determinado trabajo le alcanza directamente solamente para pagar a la cuidadora, lo que no tiene sentido en la práctica. Y en el caso de las mujeres embarazadas, ¿qué pasa con el tema del postnatal y el fuero maternal? Explícanos un poquito en qué consiste. Eso es con independencia, obviamente, de la alerta sanitaria. Todas las mujeres, desde el embarazo, desde la concepción del embarazo, tienen y comienzan a regir sus derechos maternales, como por ejemplo es el fuero. El fuero maternal es un derecho que, como menciono, procede desde la concepción del embarazo y quiere decir que en el fondo las mujeres embarazadas están protegidas ante un despido. Ya un empleador, un jefe, una jefa no puede despedir a una mujer que está con fuero maternal, salvo que la demanda, interponga una demanda de desafuero en un juzgado del trabajo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que un empleador no puede despedir a una mujer embarazada desde la concepción del embarazo y hasta el nacimiento de su hijo o hija y que este hijo o hija cumpla 1 año y 84 días de nacida o nacido. Ya, o sea, aproximadamente 1 año, 3 meses. La única forma de desvincularla antes del cumplimiento de este plazo es justamente a través de una demanda de desafuero. Con el teletrabajo también surgen varios mitos de repente, como que la gente puede perder bonos. Por ejemplo, como el bono compensatorio de Salacuna. Explícanos un poco. Eso es en ningún caso. Ya, justamente, a ver, como socialmente creemos un poco que cuando uno teletrabaja, realmente no trabaja o trabaja menos. Y es todo lo contrario. Yo creo que todas las personas que hacemos teletrabajo sabemos que ahí es mucho más difícil desconectarse. Y por lo tanto, y me gustaría de verdad hacer énfasis en esto, cuando hacemos teletrabajo, lo único que se modifica es la forma o el lugar en donde nosotros prestamos nuestras funciones. No se modifica en lo absoluto el contrato de trabajo probablemente tal en su génesis o en su naturaleza. La remuneración sigue siendo la misma, los derechos siguen siendo los mismos, si yo trabajo con comisiones, con bonos, se siguen manteniendo. Lo único que sí se dio y se reemplazó un montón para efectos del teletrabajo era la asignación por concepto de transporte. Ya los empleadores otorgan también una asignación por el tema de los pasajes, la benzina, etcétera. Y lo que ocurrió en la pandemia es que esta asignación se reemplazó por una asignación para efectos de pagar el internet, la luz, los gastos del hogar, que son insumos que obviamente consumiríamos estando en nuestro lugar de trabajo. ¿Ya? Es lo único que se podría haber modificado. El resto, la integridad del contrato de trabajo debe conservar su misma naturaleza. En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Mujeres, la Fundación Yo Quiero expuso
La necesidad y tú lo mencionabas, la necesidad de tener una ley que establezca el teletrabajo de manera permanente, que no sea solo algo especial de la alerta sanitaria. ¿Tú crees que pueda llegar a ser posible eso? Sí, efectivamente, eso era también lo que te comentaba, es un proyecto de ley que está en tramitación. Lo ideal es comenzar a presionar para que eso se tramite y salga lo antes posible. Sí lo veo posible, la verdad es que a mi parecer luego de la pandemia salimos como básicamente de una cultura de pasividad en cuanto a las labores de cuidado. Antes se normalizaba el hecho de que las mujeres, que las madres tuviesen que postergar su vida producto del teletrabajo y porque finalmente no podía existir ninguna posibilidad de acceder a él. Ya, y producto del teletrabajo esto ha cambiado. Ya, o sea, hay muchas mamás o cuidadoras directamente que ahora pueden generar funciones, pueden generar ingresos producto de esta modalidad. Entonces, creo que también estamos en un país actualmente que ha legislado en pro a los cuidados. Por eso yo creo que lo veo bastante posible. Eso sí, hay que presionar. ¿Por qué digo que hay que presionar? Hay un montón de proyectos de ley que tienen un fondo, un trasfondo buenísimo y están durmiendo en el Congreso hace años. Me gustaría hablar un poquito sobre la ley TEA, porque la ley TEA establece que los cuidadores pueden salir de su lugar de trabajo en caso de alguna emergencia, por ejemplo, en algún colegio, en algún otro lugar. Si es que fuese necesario, ¿es posible que un empleador genere algún problema o que despida quizás a su trabajador por salir de horario de trabajo? Muy importante. Efectivamente, la ley TEA lo que entrega y lo que entra en vigencia es un permiso que tienen todos aquellos padres, madres o cuidadores de personas justamente que están dentro del espectro en caso de una emergencia, ya en caso de que haya alguna desregulación, de que haya que acudir inmediatamente. En esos casos, el tiempo que estas personas consuman, en el fondo el tiempo laboral en que tengan que acudir, se considera trabajado para todos los efectos legales. No puede haber ningún tipo de reducción de remuneración ni descontar el tiempo que se accedió obviamente a este permiso. Ya un empleador, sinceramente, puede despedir a cualquier persona. Finalmente, el empleador podría llegar y decirle a esta persona, no, tú estás despedido, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero eso no es legal en ningún caso. O sea, si un empleador hace algo como eso, claro, o sea, se denuncia y posteriormente se demanda por despido injustificado en un juzgado de trabajo. Ya, o sea, no debiese hacerlo, de poder puede, porque claro, o sea, puede incumplir la ley, no debiese hacerlo legalmente en ningún caso. Ya, ojo también ahí para todos aquellos padres, madres o cuidadores de personas dentro del espectro, deben notificar esta condición, que están al cuidado de personas con esta condición, a la inspección del trabajo. Deben llenar un formulario y eso debe ser notificado para que también desde la inspección tengan conocimiento que esta no es una salida intempestiva, sino que ustedes dieron previo aviso de que están dentro de las personas que podrían ser beneficiadas con este permiso. Paola, y en el caso hipotético de que el Ministerio de Salud, por algún brote o algo por el estilo, decide extender la alerta sanitaria, ¿eso quiere decir que también se extiende la opción de teletrabajo? Exacto, completamente. Ya como te mencionaba, las leyes de teletrabajo están 100% ligadas a la alerta sanitaria. Entonces, la alerta sanitaria se extiende, por ejemplo, 3 meses más vamos a poder seguir accediendo a las leyes de teletrabajo. Ya 6 meses, lo mismo. Por la misma cantidad de tiempo de extensión de la alerta, vamos también con la posibilidad de poder acceder al teletrabajo por motivos de cuidado. Pero necesitamos que la alerta esté vigente para poder acceder a esas leyes. Paola, hemos aprendido muchísimo, pero vamos a hacer la primera pausa para que en el segundo bloque podamos hablar sobre la nueva ley de pensión de alimentos. Así que pausa y regresamos. Entre el 4 de agosto y el 1 de septiembre es el periodo principal de postulación a Admisión Escolar 2024. ¿Pero en qué consiste el sistema de admisión escolar? Desde 2016, la Subsecretaría de Educación pone a disposición una plataforma web en la que apoderados y apoderadas pueden postular a todos los establecimientos del país que reciben financiamiento del Estado. En 2022, casi 8.000 establecimientos participaron y se registraron un total de 681.046 postulaciones en ambos periodos. Ingresando a www.sistemadeadmisionescolar.cl podrás revisar la información de la vitrina, luego podrás agregar los colegios de tu interés, ordenarlos de acuerdo con tus preferencias de la más a la menos preferida y enviar tu postulación y descargar tu comprobante. Admisión Escolar 2024, etapa de postulación principal del 4 de agosto al 1 de septiembre. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos
las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Impacto es llegar donde otros bancos no llegan. Es estar en cada una de las 346 comunas del país y es tener 16 millones de clientes en un país de casi 20 millones de personas. Ese es el verdadero impacto de Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. En un pequeño pueblo vivía un profesor. Como no había banco, una vez al mes tenía que bajar a la ciudad para cobrar su sueldo y los niños perdían un día de clases. Pero un día llegó un Banco Estado y aquel pueblo en el desierto comenzó a florecer. Y una noche cayó un meteorito. Te traje un regalo. Queríamos saber si habían sentido el impacto. ¿Sentimos el impacto? Desde siempre hemos impactado la vida de cada persona y lo seguiremos haciendo. Claro que lo sentimos. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país. 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor y en expochileagrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en expochileagrícola.cl. En un pequeño pueblo vivía un profesor. Como no había banco, una vez al mes tenía que bajar a la ciudad para cobrar su sueldo y los niños perdían un día de clases. Pero un día llegó un Banco Estado y aquel pueblo en el desierto comenzó a florecer. Y una noche cayó un meteorito. Te traje un regalo. Queríamos saber si habían sentido el impacto. ¿Sentimos el impacto? Desde siempre hemos impactado la vida de cada persona y lo seguiremos haciendo. Claro que lo sentimos. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Los números. Los números. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21, etc. 20, 21, etc. 30, 40, 50. 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90. 60, 70, 80, 90. 100. 100. 1000. 1000. 1.000.000. 1.000.000. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. En este segundo segmento me gustaría que habláramos sobre la nueva Ley de Pensión de Alimentos que comenzó a regir en mayo de este año, también conocida como Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Si nos puedes explicar un poco, Paola, ¿en qué consiste? Efectivamente, felices de poder contarle un poquitito de esto. La verdad de las cosas es que esto también a mí me enorgullece un montón que existan estos avances. Antes, hace muchos años atrás y hasta hace poquito, vivíamos en una cultura de incumplimiento brutal, en donde se normalizaba el no pago de la pensión de alimentos.
Actualmente tenemos varios mecanismos para poder exigirla. Dentro de ellos, y antes de esta ley que tú me mencionas, está el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, en donde ahí consta todas las personas que tienen deudas con distintas sanciones, y posteriormente a eso salió la ley de pago efectivo, que justamente quiere decir que en el caso de incumplimiento vamos a poder acceder y cobrar la deuda de pensión de alimentos directamente de las cuentas bancarias del deudor, cuentas personales bancarias, y si es que no hay fondos o los fondos son insuficientes, vamos a poder acceder a los fondos previsionales de la AFP. ¿Ya? Finalmente, ¿por qué se llama pago efectivo? Porque si bien el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos fue un avance bastante grande, simplemente un registro que establece sanciones en caso de que algo determinado ocurra. Por ejemplo, en el caso de que a un trabajador que debe pensión de alimentos lo despidan, la indemnización por años de servicio va a pagar la deuda. ¿Ya? Pero tenemos que esperar que ese suceso ocurra, que lo despidan, probablemente tal. En cambio, la ley de pago efectivo no es así, ¿ya? ¿Cómo funciona? Finalmente, si es que nos encontramos con una persona que adeuda tan solo un mes, se requiere solamente un mes de deuda para que se pueda cobrar ese mes ante la cuenta bancaria, como yo les mencionaba. Se solicita el cobro directamente a las cuentas bancarias a través del tribunal. El tribunal hace, para decirlo coloquialmente, congela el dinero para que no se pueda sacar, hace una retención, y luego de que se haga la investigación, directamente es la institución bancaria quien deposita ese monto de dinero en la cuenta alimenticia de la madre o padre que la tiene que recibir. ¿Ya? De lo contrario, también tenemos este procedimiento especial que yo les mencionaba, que es la AFP. En el caso de que existan 3 incumplimientos, aquí ya no basta uno, sino que necesitamos 3 o más, claramente, en ese caso, y en el caso de que ya no queden fondos en las cuentas bancarias o sean insuficientes para pagar la deuda, nos vamos directamente a los fondos de la AFP a cobrar, obviamente, todo el dinero que corresponde. Esta ley convierte al Estado en una especie de persecutor. Pero, ¿y qué pasa con los bienes materiales, por ejemplo, del deudor? ¿Se pueden quizá obtener o quizá de alguna manera? Los bienes materiales, directamente para poder contenerlo, retenerlo, embargarlo, eso ya tendríamos que entrar a un juicio civil, probablemente tal, ¿ya? Cuando hablamos más de bienes materiales, nos estamos yendo a las sanciones, por ejemplo, del Registro Nacional de Deudores, ¿ya? En donde hablamos, por ejemplo, de una de ellas, es que cuando un deudor, por ejemplo, quiera vender un inmueble, un departamento, una casa, la única forma de que él lo pueda vender es asegurar que el 50% de lo que reciba por esa propiedad va a pagar la deuda de pensión de alimentos. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, con el ingreso, la inscripción de los vehículos motorizados en el registro civil. Un deudor no puede inscribir un vehículo si es que también no asegura el pago de la pensión de alimentos con un porcentaje de esta deuda, ¿ya? Y este monto. Entonces, en cuanto a eso, tenemos también sanciones en cuanto a esta nueva ley. ¿Y por qué? Porque también se establece un punto muy importante que no es menor, y es el caso de que también los deudores escondan el patrimonio. Digan, no, finalmente yo no recibo tal dinero, o empiezan a distribuir los bienes familiares, etcétera. Eso también es sancionatorio completamente, se tramita como un incidente en el juzgado de familia, y eso también hay que tener mucho ojo porque eso afecta y vulnera los derechos de nuestros hijos. O sea, el hecho de que un padre o una madre esté escondiendo bienes para no pagar una pensión de alimentos es sumamente vulneratorio. ¿Hay un porcentaje máximo de los dineros que se pueden retener? Exactamente, de la AFP, ya nos vamos directamente dependiendo cuánto tiempo le quede a esta persona deudora para la jubilación, probablemente tal, ¿ya? Y ahí nos vamos distintos tramos, ya tenemos directamente de un 80 a un 90%, va a depender, como te digo, de la edad de jubilación, ya si le queda entre más de 30 años, menos de 30 años, etcétera. En ninguno de estos casos es el 100% de los fondos. ¿Ya? Sin embargo, de todas formas, aunque no el 100%, sí son montos altos, se podría llegar a retener hasta un 90%. ¿Y qué pasa en el caso de que un deudor tenga varios hijos? ¿Cómo se divide eso ya se lo dividen los hijos o eso lo tiene que hacer de alguna manera el Estado? Eso se debe hacer de manera conjunta, ¿ya? El juzgado de familia, el tribunal de familia, quien se encarga de sacar a la vista y tener a la vista todas las causas de los hijos en donde se adeuda pensión de alimentos, y todos los dineros que vamos a conseguir, ya sea de las deudas bancarias, o sea, de las cuentas bancarias o de la AFP, se debe dividir de manera proporcional, se debe prorratear para cada uno de los hijos en partes iguales, ¿ya? Esto salió y se hizo énfasis con esto porque fue uno de los problemas más grandes cuando se realizó el retiro del 10% de la AFP en plena pandemia, cuando se encontró la posibilidad de retenerle los fondos a los deudores.
ahí era básicamente el hijo o la mamá del hijo que llegara antes a cobrar la deuda, ¿ya? Y eso obviamente fue sumamente vulneratorio, porque independiente que, claro, un hijo veía pagar la deuda, pero el otro no. Entonces, a propósito de esto, esta ley toma esta problemática y lo corrige diciendo que va a ser el deber del tribunal, probablemente tal, tener a la vista las causas y prorratear los fondos conforme a las deudas que existan. Y en caso de que el deudor no tenga dinero, no tiene ni un peso, ¿qué pasa en ese caso? Puede pasar, y de hecho es más común de lo que creemos. Ya en esos casos nos quedarían los apremios anteriores, ya los apremios antiguos, que son estas sanciones, básicamente nos encontramos con el arraigo nacional, la retención de la licencia de conducir y el arresto nocturno hasta por 15 días. Si es que no paga luego de esos 15 días, se emite nuevamente un arresto de 15 días y luego eso ya se va extendiendo en periodos de hasta 30 días, ya hasta que pague. Entonces, finalmente, si es que no encontramos dinero con el pago efectivo, nos tenemos que ir ya directamente con los otros mecanismos anteriores y antiguos que obviamente establecía la ley y siguen vigentes. Ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría preguntarte un poquito sobre tu trabajo y sobre tu libro. Tú sacaste un libro que se llama Gaya Empodérate. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad, el nombre del libro, yo como les decía, me muevo harto en redes sociales y a mi comunidad yo les digo mis gallas, las gallas, como finalmente porque son mis amigas prácticamente, y esa es la razón del libro, ya del nombre, que se llama Gaya Empodérate, un libro legal. Tiene absolutamente todo lo que tenemos que saber las mujeres de nuestros derechos desde que nacemos hasta el último de nuestros días, pasando por derechos constitucionales, o sea, derechos humanos, derechos reproductivos, derechos laborales y también familiares. Ya, la idea de este libro es como que tú estés conversando con tu mejor amiga que es abogada, tomándote un pisco sour, con harta, de verdad, harta palabra coloquial, harto color, harto empeño. La idea siempre fue mi misión que se entendiera, que no sea un libro de derecho de estos grises verdes que vemos que son fomísimos. Y la verdad es que la idea justamente de eso, divulgar el derecho. Siempre he creído que la falta de información es la mayor causa de vulneraciones. ¿Ya? Y también pasa que no todos tenemos por qué manejar las leyes y no todos estudiamos esto. Entonces, creo que es fundamental que exista una divulgación de esto y eso es justamente la misión que me propuse enfrentar y sobre todo especializándome en lo que es la protección a la maternidad. ¿Y cuál ha sido la recepción de los lectores? Buenísima, mira, ¿sabes qué? Yo me sorprendí un montón, siempre creí que el interés en cuanto a un libro legal iba a ser menor, porque claro, de repente es medio fome, uno dice, voy a leerme un libro de derecho así como antes de dormir. Pero no, la verdad es que todo lo contrario, ha sido un libro que de verdad ha podido llegar a casas de personas que muchas veces no tienen el dinero para poder tener una asesoría legal, una representación judicial, y la ha podido orientar un montón porque además es básicamente una guía práctica, o sea, te dice, mira, tú tienes que hacer esto, lo mismo que te diría un abogado en una reunión, ¿ya? Y además de manera cercana. Entonces, creo que a mi parecer estoy muy orgullosa del libro, también de la editorial, obviamente, que me dio la posibilidad, porque de verdad es un manual que vale la pena leer si es que uno se encuentra en alguna situación como las que se expone. Te dejo los últimos minutos de la entrevista para que tú invites a los lectores a que puedan obtener tu libro Gaya Empodérate. Buenísimo, ¿no? Bueno, invitadísimos a comprar este libro, su nombre es Gaya Empodérate, lo encuentran en absolutamente todas las librerías del país, también lo encuentran de manera online en cualquier librería también, y la verdad de las cosas es que siempre es bueno tener conocimiento sobre todo de cosas legales, uno nunca sabe cuándo va a estar en una situación como esta, también es un muy buen regalo para niñas, de hecho me escribieron muchas mamás que le regalaban este libro a sus hijas de 15 años, 15 años en adelante, yo creo que es una edad prudente, porque de verdad repaso todos los derechos que tenemos las mujeres y también me han preguntado si los hombres también lo pueden leer y la verdad es que sí, ya finalmente todos los derechos que tenemos son de las personas en general, solamente que el libro yo lo redireccioné a mujeres porque es mi nicho y lo que yo hago, pero finalmente lo mismo aplica para los hombres, así que para que tengan conocimiento de aquello. Perfecto, Paola Merchak, abogada, familiar, laboral, te quiero dar las gracias por esta conversación y por habernos enseñado mucho sobre todo esto y por haber conversado con las regiones del país. No, feliz, de verdad que a ustedes muchísimas gracias por la invitación, yo feliz de poder participar en esta instancia. Te mandamos un abrazo y agradecerle a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo. Nos vemos la próxima semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, Banco Estado, un banco para todos y para cada uno, presentó Portavoz Noticias.